La óptica geométrica es una rama de la física que se enfoca en estudiar mediante leyes geométricas sencillas los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz en la reflexión y refracción. A continuación exploraremos los fundamentos de la óptica geométrica. Los rayos y frentes de onda. Los rayos son líneas rectas que indican la dirección y sentido de propagación de la onda luminosa. Aunque son una construcción matemática, representan la dirección del flujo de energía radiante. Los frentes de ondas son superficies imaginarias perpendiculares a los rayos. La propagación de la luz se basa en la aproximación de los rayos, pero físicamente existe un haz de luz, aunque en los laboratorios se ilustra como haces finos. Principios fundamentales. Propagación rectilínea de la luz. Los rayos de luz se propagan en línea recta y con la misma velocidad en todos los puntos y direcciones. Para que esto ocurra, las dimensiones de los objetos deben ser mucho mayores que la longitud de onda de la luz para evitar difracción. El medio de propagación debe ser homogéneo e isótropo. Independencia de los rayos. Cada rayo es independiente y no interfieren entre sí. Esto nos permite analizar sistemas ópticos sin considerar interacciones entre los rayos. Aplicaciones. La óptica geométrica se aplica al estudio de sistemas ópticos como gafas, cámaras, fotografías, telescopios y el ojo humano. Los principios fundamentales como la reflexión y refracción nos ayudan a seguir la trayectoria de los rayos de luz en diferentes medios. En resumen, la óptica geométrica proporciona herramientas para comprender cómo la luz se comporta al interactuar con objetos y superficies. La reflexión de la luz es el fenómeno por el cual la luz cambia de dirección al encontrarse con una superficie. Esto ocurre porque los fotones de luz rebotan en la superficie en lugar de ser absorbidos por ella, creando así una imagen reflejada. Este fenómeno es fundamental en muchos aspectos de la óptica, como la formación de imágenes en espejos y la visión de objetos a través de superficies reflejantes. Es importante aclarar que la imagen reflejada puede ser más o menos clara dependiendo del material reflejante. La ley que describe este fenómeno es la ley de reflexión, que nos dice que el ángulo de incidencia respecto a la normal es igual a la medida del ángulo respecto también a la normal, que matemáticamente se representaría de la forma: la medida del ángulo de incidencia, en este caso alfa, es igual a la medida del ángulo de reflexión, en este caso beta. La utilidad de la reflexión en espejos planos y curvos es variada. Los espejos planos pueden ser útiles en aplicaciones como los espejos retrovisores de los automóviles, los espejos de maquillaje y los espejos de señalización en carreteras. Los espejos cóncavos se utilizan en reflectores parabólicos para concentrar la luz en un punto, como en antenas parabólicas y faros de automóviles. También se usan en lentes esféricas cóncavas en la industria óptica, como en los espejos de maquillaje para agrandar una imagen. Los espejos convexos se emplean en lugares donde es necesario ver una amplia área, como en los espejos de seguridad en tiendas y espejos retrovisores de gran angular en vehículos comerciales. La ley de refracción establece que cuando la luz pasa de un medio a otro, cambia de dirección según los ángulos de incidencia y refracción, y los índices de reflexión de algunos medios involucrados. El ángulo de incidencia es el ángulo formado entre el rayo de luz incidente y la normal a la superficie de separación entre los medios, mientras que el ángulo de reflexión es un ángulo formado entre un rayo de luz refractado y la misma normal. La relación matemática entre estos ángulos y los índices de refracción de los medios está dada por la ley de Snell, donde n1 y n2 son los índices de refracción del primero y segundo medio respectivamente, mientras que el ángulo 1 es el de incidencia y el ángulo 2 es el de refracción. Cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción más bajo a uno con un índice de refracción más alto, como del aire al vidrio, el rayo de luz se acerca a la normal y se refracta hacia ella. Por otro lado, cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción más alto a uno con un índice de refracción más bajo, como del vidrio al aire, el rayo de luz se alejará de la normal al pasar al segundo medio.
Esto es fundamental para entender cómo la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro con diferentes índices de refracción. Aquí van algunos ejemplos de reflexión en lentes. Una lente convergente, como la lente convexa, hace que los rayos de luz paralelos que inciden en ella converjan en un punto focal después de refractarse. Esto se utiliza en una formación de imágenes en cámaras fotográficas y telescopios. Por otro lado, una lente divergente, como la lente cóncava, hace que los rayos de luz paralelos que inciden en ella diverjan después de refractarse. Eso se utiliza en la corrección de la miopía en gafas oftálmicas. Aquí van algunos ejemplos de refracción en prismas. Cuando la luz blanca incide en un prisma, se descompone en sus diferentes longitudes de onda debido a la refracción. Esto produce un espectro de colores que va desde el rojo al violeta, conocido como un arco iris. Los prismas también se utilizan en óptica para desviar rayos de luz en diferentes direcciones, lo que es útil en aplicaciones como la dispersión de luz en espectroscopia, para analizar la composición de materiales. Formación de imágenes, lentes y espejos. Espejos planos. Los espejos planos son superficies reflectantes lisas. Las imágenes formadas por los espejos planos son virtuales, lo que significa que no se pueden proyectar en una pantalla. La ley de la reflexión nos dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Cuando los rayos de luz inciden en un espejo plano, se reflejan y aparecen originándose desde un punto detrás del espejo. Ahí es donde se encuentra la imagen virtual. Por ejemplo, cuando te miras en un espejo, ves una imagen virtual de ti mismo. Los rayos de luz reflejados por el espejo parecen provenir detrás del espejo, pero en realidad no hay una imagen física ahí. Espejos esféricos. Los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos. Su forma curva afecta la formación de imágenes. Espejos cóncavos. Estos espejos tienen una superficie curvada hacia adentro. Si un objeto se coloca entre el punto focal y la imagen virtual, la imagen se forma detrás del espejo. Por ejemplo, los espejos retrovisores de los automóviles son cóncavos y crean imágenes más grandes de los objetos detrás del vehículo. Espejos convexos. Estos espejos tienen una superficie curvada hacia afuera. Siempre forman imágenes virtuales, más pequeñas y derechas arriba. Las imágenes en espejos convexos son útiles para la seguridad vial y la vigilancia en tiendas y almacenes. Lentes cóncavas. Estas lentes son más gruesas en los bordes y más delgadas en el centro. Forman imágenes virtuales más pequeñas y derechas arriba. Son utilizadas para anteojos para corregir la miopía. Lentes convexas. Estas lentes son más gruesas en el centro y más delgadas en los bordes. Forman imágenes reales o virtuales, dependiendo de la posición del objeto. Las imágenes son reales, son invertidas y más grandes, mientras que las virtuales son derecha arriba y más pequeñas. A continuación les daremos algunas aplicaciones prácticas de la óptica geométrica. Como primer ejemplo tenemos los espejos retrovisores en automóviles. Estos utilizan la reflexión para permitir que los conductores vean lo que sucede detrás de ellos sin tener que girar la cabeza. Esto evita muchos accidentes. Los espejos están diseñados para reflejar la luz de manera que amplíen el campo de visión del conductor. Otro ejemplo muy común de ver son los lentes y los lentes de contacto. Estos utilizan la refracción para corregir problemas de visión como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Estas lentes están diseñadas para enfocar la luz correctamente en la retina, permitiendo una visión clara. Las cámaras fotográficas. Otro objeto muy común de ver, las cuales usan lentes convergentes para enfocar la luz en el sensor de la imagen o en el rollo de la película, formando una imagen nítida. La distancia focal de la lente determina la distancia a la que se enfoca la imagen. En la fibra óptica también se utiliza, pues utiliza la reflexión total interna para transmitir señales de luz a larga distancia, con muy poca pérdida de intensidad. Esto se logra recubriendo el núcleo de la fibra con un material de menor índice de refracción que el revestimiento, lo que hace que la luz se refleje completamente dentro de la fibra. Tanto los microscopios como los telescopios utilizan sistemas de lentes convergentes para ampliar imágenes de objetos muy pequeños o distantes respectivamente.
Estos dispositivos aprovechan la refracción para enfocar la luz de manera que se obtenga una imagen clara y ampliada. Los proyectores utilizan lentes convergentes para enfocar la luz procedente de una fuente de luz, como una lámpara, y proyectar una imagen ampliada en una pantalla. La refracción en las lentes permite ajustar el tamaño y la nitidez de la imagen proyectada. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones prácticas de la óptica geométrica en nuestra vida diaria y en diversas industrias. Al ingresar este lápiz dentro del vaso, se genera un fenómeno llamado la refracción de la luz. Este fenómeno hace que vemos el lápiz dividido. La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz al pasar de un medio a otro. Experimentos de óptica. Vertiré agua hasta la línea de la hoja. La flecha cambia de dirección debido a que el vaso con agua se comporta como una lente convergente. Las lentes convergentes tienen la propiedad de formar imágenes invertidas. El fenómeno que explica por qué la luz láser viaja a través del agua se llama reflexión. Este mismo principio se basa la luz por la fibra, es la reflexión interna total. La luz viaja por el centro o núcleo de la fibra, incide sobre una superficie externa de forma que la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. ¿Qué tal, gente de Yodinga? Aquí con otro video de física. Sí, hemos vuelto. Vamos a seguir hablando acerca de los temas en la escuela, donde vamos a tocar el tema de óptica geométrica. Sí, óptica. Óptica es la rama de la física que se encarga de estudiar la luz. Bastante sencillo. La pregunta es, ¿qué es la luz? Bueno, la luz, no vamos a meternos en mucha materia, simplemente digamos que se puede comportar tanto como onda como partícula, ¿ok? Hasta ahí lo dejo, sencillamente. Digamos que la luz es una onda, ¿ok? No vamos a meternos tanto en materia. Digamos que es una onda, ¿ok? Entonces sería más o menos así. Tenemos una onda. Déjenme buscar otro que pinte más. Una onda, así mismo como la música. Ok, entonces, asumiendo que esta onda es uniforme, existen varios factores que la definen. Varios factores que son importantes para nosotros, no tanto para analizarlos desde el punto de óptica, pero para entender qué es la luz. Que son la longitud de onda, que es con la letra lambda, que sería la distancia que existe entre cresta y cresta. ¿Correcto? También otro detalle importante, la frecuencia. La frecuencia sería la cantidad de ciclos que la onda da por unidad de tiempo, en este caso por unidad de segundo. Digamos que aquí es el punto inicial, cuando ella llega aquí, se cumple un ciclo, ¿ok? La frecuencia es la cantidad de estos ciclos que ella da por unidad de tiempo. O sea, digamos que da 60 ciclos por segundo, o 60 Hz, ¿ok? Que es la unidad de frecuencia. Serían 60 veces este ciclo, pa, 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 en un segundo. Sencillo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos definida la longitud de onda, la frecuencia, que sería ciclos por segundo. Las unidades de esto es segundos a la menos 1 o hertz. ¿Okay? Ciclos no tiene unidad, simplemente es para decir ciclos por segundo. ¿Okay? La luz tiene una velocidad constante. ¿Okay? La velocidad constante de la luz sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Okay? Bastante sencillo. Esto, Einstein fue el que dijo que es una constante, ¿okay? Que no cambia. Bien. ¿Qué más? La luz también tiene su energía. Es una energía electromagnética, de radiación. Esa energía está definida, la constante de Planck, ¿okay? Multiplicada por su frecuencia. Pero ese dato no nos interesa mucho, ¿okay? Simplemente es para definirlo y entender qué es la luz. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a otro fenómeno de la luz, que sería la reflexión. Ok, la reflexión. La reflexión no es el fenómeno de reflexionar como en la religión. En física sería lo siguiente. Si nosotros tenemos un espejo,
un espejo plano, ¿ok? Sería lo siguiente. Nosotros tenemos un rayo de luz láser de color rojo y lo disparamos hacia el espejo de esta forma. Chac, 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 chac. Ella choca con lo que se llama interfaz, ¿ok? Con la parte plana del espejo, ¿correcto? Luego él se va a reflexionar, ¿ok? La característica de esto es que en el punto donde ella choca vamos a hacer una especie de plano cartesiano, ¿ok? Ahí está la parte en X. Lo que ocurre aquí es que el ángulo se mide con respecto a la vertical, ¿correcto? Con respecto a la horizontal. Y este ángulo, ¿okay?, va a ser exactamente igual a este ángulo. En la óptica geométrica todos los ángulos se miden con respecto a la vertical, ¿correcto? Entonces, el fenómeno de reflexión se explica como el ángulo inicial es igual al ángulo de reflexión, ¿ok? Ese es el principio de la reflexión. Los ángulos son exactamente iguales medidos desde la parte de la vertical. Como para terminar esta pequeña introducción, ahora vamos a hablar sobre la refracción, ¿ok? La refracción es el siguiente fenómeno. Tenemos de nuevo otra interfaz, que en este caso lo voy a llamar agua, en este caso agua H2O, y acá arriba aire. ¿Ok? Dos interfaces. Aquí vamos a entrar con lo que se llama índice de refracción. Esto lo voy a explicar en el siguiente video, ¿ok? Pero se representa como N. Y es el factor que hace que la velocidad en un medio, ¿ok?, cambie de velocidad, disminuya su velocidad en el otro medio ópticamente más denso. Se representa de la siguiente forma. De nuevo seguimos con el láser rojo. Llega y choca en la interfaz. Ahí vamos a hacer de nuevo un plano cartesiano. ¿Ok? Fíjense que este ángulo que se mide con respecto a la vertical es omega. ¿Ok? Aquí va a pasar algo interesante. Ese rayo se va a refractar. Cuando se refracta significa que cambia su ángulo, o en otras palabras, cambia su velocidad, de esta forma. Lo que ocurre aquí es que cuando pasa de un medio menos denso ópticamente hablando a uno más denso ópticamente hablando, el ángulo es menor, ¿ok? Fíjense que ahora este ángulo es alfa. Cuando pasa, de nuevo, lo repito, de un medio menos denso ópticamente hablando a uno más denso ópticamente hablando, el ángulo con respecto a la vertical se hace más pequeño. O sea, el rayo se pega hacia la vertical, ¿ok? Y esto ocurre por el siguiente fenómeno. Aquí viene la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, ¿correcto? Aquí, cuando cambia de ángulo, cambia de velocidad. La velocidad aquí ahora es v y es menor a la velocidad de la luz, ¿ok? Sencillo de entender. Así que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si tenemos la fórmula anterior, que sería velocidad, ¿ok?, es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ok? Fíjense que tenemos los tres factores. Asumiendo que en el caso 1 esto sería c, y en el caso 2 debajo del agua esto sería v, longitud de onda por frecuencia, el factor que permanece constante aquí es la frecuencia, ¿ok? La onda sigue teniendo la misma cantidad de ciclos por segundo. ¿Qué es lo que cambia? La longitud de onda y la velocidad, por lo que podemos ver, es menor. ¿Y qué pasa con la longitud de onda? En el medio, donde es menos denso ópticamente hablando, la longitud de onda es mayor, ¿ok? Y en el medio, donde la densidad, ¿ok?, desde el punto de vista de óptica es mayor, la longitud de onda es menor, los ciclos son más chiquitos, ¿ok? Entonces esto sería escrito de esta forma. En el medio del aire, o menos denso, la longitud de onda sería mayor, ¿ok?, a la longitud de onda en el medio más denso ópticamente hablando. Y bueno, bastante sencillo, como pueden ver. Esta es una pequeña introducción a lo que es la óptica geométrica. Bien, en el siguiente video explicaré lo que es el índice de refracción y el fenómeno de la reflexión con un ejemplo, ¿correcto? Así que borro por aquí y nos vemos en el siguiente video aquí en Ayudinga. ¡Hasta luego!